Bienvenidos, muy buena noche. Aquí comienza una nueva edición de 8:30, hoy es día 31 de julio. Julieta, buenas noches. Ya mira, es viernes. ¿Ah, es viernes? Es Sí, viernes, sí. exactamente. Alegría, Ánimo. felicidad. ¿Tuvo un buen día? Todos los días son buenos por fortuna. Bueno, afortunadamente esperamos que ustedes también hayan tenido un muy buen día, muy buenas noches, bienvenidos a este espacio. Queremos compartir la alegría de terminar una semana más con ustedes y queremos que participen a través de las redes sociales con nosotros, @830 en Twitter, en Instagram y nuestra página en Facebook. La señal en vivo de este espacio usted la puede ver a través de www.cmi.com.co. Hoy le tengo una buena noticia que viene de la gastronomía. Ya hay un movimiento de chefs muy reconocidos que se llama el No Waste Food o la comida sin desperdicio. Uy, importantísimo eso. Usted sabe las cifras tan absurdas que hay de la cantidad de comida que se desperdicia Se va a la alrededor del basura. mundo. Se va completamente a la basura y la cantidad de gente que necesita la comida. Con esto en mente, un grupo de reconocidos chefs, de los más prestigiosos del mundo, han decidido crear este movimiento que lo que pretende es enseñar a otras personas a que se puede cocinar sin desperdiciar. Es usar todos los elementos. Si usted no usa una parte del tomate en una cosa, pues en otra receta se puede usar. Y de esta manera no tener ningún desperdicio en el proceso culinario. Ser muy eficiente en la administración de los insumos, ¿no? Exactamente, porque ellos decían que en algún momento, en algún proceso de la cocina, pues solamente se usan algunas partes de los animales, algunas partes de las verduras y algunas partes de las frutas y de los otros ingredientes. Con esto en mente, ellos están usando hasta las cáscaras de huevo. O sea, usan el huevo, pero después Buenísimo. la cáscara la usan así sea para decoración o para darle alguna textura a algún plato y de esta manera no tener basura en sus procesos. Bueno, está muy bien, muchas gracias. Julieta, vamos a dar inicio con la primera historia de hoy. Ojalá muchas fueran como esta. El cine. El cine, que es motor de la imaginación, que es alimento para el esparcimiento, para la cultura, para los ojos, para los sentidos. El cine como arte en la historia que tanto puede provocar en los seres humanos, pues nada más ni nada menos que un club de cine que cumple 20 años de historia. Es El Muro y la historia con Gloria Pinilla. Buenas noches. Hola, Pini. Pues sí, Yamit, la historia, la crónica que vamos a contar hoy tiene que ver con la historia de esos oficios, de esos santos oficios que tienden a desaparecer, que cada día se vuelven un poco más invisibles. Sí. Y pues aunque es innegable pues que el cinecluismo, que es la historia de esta noche, tiende a desaparecer o se ha visto rezagado un poco por todo lo que ha pasado con las industrias publicitarias de un cine comercial, por la piratería misma. Sobre todo eso, ¿no? La piratería que acaba casi con la industria, pues. Con la pretende acabar sí. con la industria. Y también por el acceso, digamos, de las nuevas tecnologías que permiten que las películas se puedan ver con mucha más facilidad. La historia hoy tiene que ver con una historia de valor, una historia de resistencia y está encarnada en la vida de Adolfo Ayala y el Cineclub El Muro. Mi primer acercamiento, primer enamoramiento al cine fue a mi edad de 10, 11 años en el Armero, Tolima. Ese teatro que queda muy cercano a la plaza de mercado. Yo me quedaba en el pueblo viendo las películas. Algunas veces cuando tenía plata para entrar al teatro las veía, o si no me quedaba viendo las películas por la rendija del teatro. Ver cine, amar el cine, necesitar el cine, es la película que ha marcado la existencia de Adolfo, quien sin financiación, pero con pasión, echó a rodar un 11 de marzo de 1995, con la película La Noche de los Lápices, el oficio romántico del cineclubismo en Bogotá, y que hoy celebra 20 años de existencia bajo el nombre de Cineclub El Muro. Este fue el Teatro Metropol que hace 2 décadas, 20 años, yo inició este sueño, donde la película se empezó a rodar, donde esa cita de sábados 11 de la mañana era un ritual, un sitio de peregrinación, de culto alrededor del cine. Uno de los principios del Cineclub es ofrecer películas que la oferta comercial no brinda. Por ello, la búsqueda de cintas de autor, la negociación para exhibirlas, muchas veces de manera gratuita, la publicidad para convocarlas, exige de este oficio paciencia y tenacidad. Era una época en que el cine escaseaba, o sea, no habían muchas copias, o sea, como que la gente si se le escapó la película, la fuera en cartelera, entonces no, esperemos que el Cineclub la programa. Las películas pasaban por cartelera y después quedaban en bodega, y ya las salas, las distribuidoras no las volvían a programar, entonces, ¿qué hacía el Cineclub? Iba a escarbar en esas bodegas, a ver qué había, qué se consiga, desempolvar esas roches que eran 8 o 10 cajas de celuloide, y las programaban.
Me parece extraordinario, me parece que se requiere mucha pasión y se requiere mucha paciencia también para poder hacer gestión cultural. Siempre es muy difícil, pero además cuando tú tienes que ir de un lado para otro, en otra época con las 5 latas que representaban un largometraje, haber podido pasar por durante 2 décadas a través de esta transición tecnológica y en todo sentido, pues es perfectamente admirable. Por aquí sale magia de Fellini, de Pasolini, de Antonioni, de Tarantino, de Guy Ritchie, de muchos directores que por acá pasan sus películas. Enamorado de su oficio, veía como en una película de terror, cómo grandes clásicos, después de ser exhibidos, se perdían para siempre, al ser las cintas quemadas para evitar así su reproducción. El cine es víctima del terror de la motosierra, ¿no? Entonces, las películas para que nadie fuera a usar o piratear en celuloide, pues primero pasaba una sierra, entonces luego, después de haber sido cortado todo el celuloide, iba a un costal plástico, luego una volqueta y luego un botadero. Yo tuve varias veces de que me iba con un taxi detrás de la volqueta, abajo por el lado de Bosa, quemaban las películas. Fiel a su nombre, el Cineclub El Muro se ha construido en 20 años casi que ladrillo a ladrillo. Un cineclub que a pesar de haber pasado por más de 10 sedes y no tener aún la propia, sigue apostándole a la magia que ofrece el séptimo arte. El Cineclub sigue viviendo de muchos sueños como lo es el cine. Entonces tenemos unos proyectos que queremos compartir para la ciudad y para el país próximamente. Entonces creo que el Cineclub da para reencontrarnos a partir de otras experiencias que el cine también nos ofrece. Del joven que empezó a ver cine en su pueblo a través de una rendija y más tarde pegar en la ciudad los carteles que las anunciaban, queda un muro sólido que pretende larga vida y muchos sueños. Mientras esa curiosidad existe, mientras exista consumidores habrá quien vendan, como se dice, digamos, en otros campos terribles de la realidad, pero en este caso, mientras haya curiosidad intelectual, habrá cineclubes. Entonces yo espero lo mejor del Cineclub del Muro, yo estoy seguro que va a existir durante muchos más años. Pini, ¿dónde funciona en este momento el Cineclub? Pues el Cineclub del Muro en sus 20 años ha trasegado por diferentes salas porque, como te dije, ha sobrevivido, digamos. Entonces empezó en el Teatro México, después pasó para el Ópera, después pasó en la Sala Gilberto Sate Bendaño, ahora está en el Gimnasio Moderno. O sea, sal si puedes, pero lo que sí es cierto es que ha contado con la asistencia y con el ánimo, digamos, de personas que durante 2 generaciones han estado apoyando, digamos, esta clase de cine que trae películas independientes, que no son fácilmente programadas en las carteleras nacionales. Claro, es una experiencia completamente diferente a la que uno puede, digamos, tener en un cine comercial. Vale la pena apoyar ese tipo de iniciativas, sobre todo cuando han logrado superar las barreras del tiempo, pues ojalá le permitamos existir muchos años más. Claro que sí. Gracias, Pini. Ok. Hombre, para los amantes de las diferentes versiones musicales, también en diferentes géneros, valga la redundancia, pues múltiples artistas se han dedicado a, ¿qué diría yo, Andrés? Hacer un homenaje a los creadores de ciertos sonidos que se convirtieron como en clásicos o que por el nivel de éxito que tuvieron y de aceptación dentro de la industria musical merecen ser reproducidos. Algunas de ellas, las versiones, digo, con grato resultado, con un buen final. No todas. Otras, pues tristemente maltratando lo que al inicio se provocó. Pero digo que el ejercicio de las versiones vale la pena citarlo y es lo que vamos a hacer hoy en 8:30. La siguiente, Andrés, de José Feliciano, cantando a The Doors, nada menos. Ayer presentamos en nuestros clásicos, recuerdan que presentamos ayer Light My Fire, la canción del año 1967, pues José Feliciano, que es además el primer artista latinoamericano que tuvo éxito en Estados Unidos, cantando en inglés además, para su cuarto trabajo de estudio en 1968 publicó esta versión de Light My Fire. Esta versión se ganó un premio Grammy Anglo y su álbum Feliciano estuvo nominado a Disco del Año en los Grammy Anglo, que es quizá uno de los éxitos más importantes del artista puertorriqueño. Vamos a oírla a ver y ustedes tendrán su opinión. Personajes, Julieta, muy reconocidos en el mundo del deporte
que de vez en cuando pues abrimos el libro de su historia para recordarlo y para de cierta manera hacer un homenaje también a todas las proezas que lograron en las diferentes disciplinas. El de hoy sí que tuvo proezas. Muchos lo califican como el más grande en la historia del ciclismo mundial. Sin duda alguna tuvo una representación valiosísima y un aporte enorme al ciclismo del planeta. La historia la tiene Alejandro Mazuera en 8:30. Buenas noches. Hola, Alejo. ¿Cómo han estado? ¿Qué ¿Qué tal? Alejandro? Sí, vamos a hablar y a recordar a Eddy Merckx, un belga que para muchos es el ciclista más grande de todos los tiempos. Apodado el Caníbal, porque no se conformaba con ser el primero de la general, sino que quería ganar la etapa, la montaña, la combatividad. O sea, todo. Todo. Siempre corría a tope. Hay una carrera que se llama la París-Roubaix, que es una carrera muy dura y en esa época la corrían los ciclistas aficionados. Este señor, antes de correr esa carrera, se montaba la bicicleta y hacía 100 kilómetros previos. Antes de la carrera. Antes de la carrera. Y después, pues obviamente la competía. Entonces es todo un ejemplo de profesionalismo y además un ganador nato. Edouard Louis Joseph Merckx, más conocido como Eddy Merckx, es un belga que es considerado el mejor ciclista de todos los tiempos. Logró 525 victorias en diferentes carreras. Se destacan sus 5 Tours de Francia, que lo dejan como uno de los hombres que más ha ganado esta dura prueba. Obtuvo también 5 Giros de Italia y una Vuelta a España. Los campeonatos del mundo lo vieron subir a lo más alto del podio, ganando en 1967, 1971 y 1974 en la prueba de fondo en carretera. En el año del 72 batió el récord de la hora. Sin duda, el recuerdo del Caníbal, como era conocido Eddy Merckx, perdurará en la mente de todos a los que les gusta el ciclismo. Y su nombre es una de las leyendas del deporte mundial. Alejo, hay familias que llevan el amor por el deporte de generación en generación. Este es uno de esos casos. Sí, exactamente. Uno de los hijos de Eddy Merckx, Axel se llama, fue ciclista también, claro que no con el mismo suceso de su padre. Su mayor logro fue medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas. Y también hacía parte de la empresa Eddy Merckx, fundó después de su retiro una empresa en la que fabricaba ciclas, bicicletas. De hecho, yo aprendí en una bicicleta de esas. ¿Sabes qué ¿Ah, sí? Sí, aprendí en una, me acuerdo, tenía ahí la marca de él, con el apellido y nombre de él. ¿Y la empresa desapareció? ¿Hoy existe aún? ¿O? No, en el 2009 finalizó, pues él la vendió porque además su hijo y su hija no quisieron seguir con el negocio, entonces decidió venderlo. Bueno, muy bien, Alejandro, muchas gracias. Vale, Yami. En la historia. Dicen, Julieta, que todo se ve mejor desde arriba y nuestro país efectivamente así lo comprueba cada vez que hacemos un sobrevuelo como este. Abuelo de pájaro con la cámara de Diego Pérez. Restrepo en el Meta Yamit, un lugar bellísimo donde además hay unas muy buenas aguas termales. Las termales de Santo Domingo quedan en ese lugar. Municipio verde, muy verde y además capital salinera, ¿no? Exactamente. Muy bonito. Para ir a relajarse. Muy bonito el Meta. Vamos a hablar de arte, Julieta. Como siempre, una sugerencia para que nos vinculemos mucho más con el mundo del arte. El título de esta obra que ustedes ven es Una calle de Villa de Leyva, en Boyacá. La técnica óleo sobre lienzo
Además se involucra manejo de espátula. Las medidas 110 por 75 centímetros, año de la elaboración 2009. Y encuentran mucha más información sobre él en cuadrosmoncayo@gmail.com. Sé que la oscuridad no se puede ver nada si tú no estás aquí. Ya sé que voy a llorar, que me voy a quejar, que me voy a reír. Sé que en la oscuridad no se puede ver nada si tú no estás aquí. Duro los segundos del atardecer, me quemo por dentro. El alma y el cuerpo, la sangre está hirviendo. Duro los segundos del atardecer, me quemo por dentro. Tema importante es el repoblamiento de las fuentes de agua más importantes de la sabana en el altiplano cundiboyacense. Por la contaminación, por maltratos, por falta de precaución, pues se perdió, digamos que buena parte de la vida que allí existía, en Río Bogotá, en algunos afluentes, y se hace un esfuerzo importante por repoblarlo, Julieta. Pues claro, Yamid, además que muchas poblaciones indígenas se alimentaban de la vida silvestre que traían estos ríos, pero desafortunadamente nuestra generación no ha conocido lo que ahí existía. Vamos a ver si se logra, ojalá. Hablamos del pez capitán con Roberto García en 8:30. Julieta, Yamid, muy buenas noches. Hola, Capitán, perdón. Gracias. Para empezar esta historia quiero llevarlos al pasado, a la Laguna del Muña. Sí. No sé si la conocían cuando no estaba contaminada. Bellísima. En la Laguna del Muña era muy bella, las aguas eran absolutamente cristalinas y allí existía el pez capitán. Mucha gente iba a pescar, iba de pesca los fines de semana y sacaban trucha y sacaban pez capitán. El pez capitán, como lo decía Julieta, era parte de lo que comían los muiscas. Sí. Y poco a poco, a través de la contaminación, de los malos hábitos de los pescadores, de muchas cosas, ha ido desapareciendo. Pero unos investigadores se han dado la tarea de recoger algunas especies de este pez capitán para lograr repoblar nuestros ríos. Esperamos que sea posible y vamos a ver en qué consiste. Este es el pez capitán de la sabana. Se encuentra en peligro de extinción. Durante muchos años fue parte importante de la dieta de los pobladores cercanos a nuestros ríos. Es de la familia de los bagres y vive en las aguas frías, profundas y oscuras de nuestros cauces. Pero no es solo un pez, es un emblema de nuestra biodiversidad y se ha convertido en la insignia de la lucha por salvarla de la contaminación y de la depredación humana. Por esa razón, científicos de las Universidades Nacional y de Ciencias Aplicadas y Ambientales UTCA se dieron a la tarea de investigar sus hábitos, su forma de reproducción y, lo más importante, realizar un estudio de su ADN para determinar si existen diferencias entre las poblaciones estudiadas. El capitán hoy en día ya se encuentra como vulnerable y según la UICN, que es el ente regulador a nivel mundial para los casos de especies amenazadas, ya entra en la categoría pues, de extinción propiamente dicho. Este pez no tiene escamas, es de tonalidad verde, atigrado, de ojos pequeños y barbas que le permiten orientarse en zonas oscuras del río. Su carne, de muy buen sabor, ha llamado la atención de aquellos que lo usan como base de su dieta. El primer éxito de la investigación se produjo al lograr la reproducción en cautiverio. Logrando el éxito de este proceso, trayendo especímenes del medio natural a nuestro laboratorio, haciendo un proceso de inducción hormonal y logrando la reproducción en cautiverio. Hemos tenido dificultades en la producción de larvas y alevinos y esta es una segunda fase que estamos iniciando actualmente. ¿Cuál es la importancia del estudio científico de su ADN? Uno de los primeros objetivos de la investigación es abrir el camino del conocimiento hacia una especie muy poco investigada. De cada población extraemos 25 ejemplares, a cada ejemplar les traemos ADN, son protocolos muy técnicos. De ese ADN buscamos unas partes que se llaman microsatélites o fragmentos polimórficos, que son los que determinan la variabilidad entre individuos y entre poblaciones. El segundo objetivo es conocer a ciencia cierta si existen diferencias estructurales en su ADN. En palabras sencillas, se busca determinar si las poblaciones encontradas en diferentes lagunas y cuerpos de agua no están cerca dentro del grado de consanguinidad.
La extinción normalmente es genética, las causas sí son múltiples. A medida que las especies entran en extinción, empiezan a reducir su variabilidad. Eso, digamos, comúnmente se llama endogamia. A través de cortes precisos se extraen los músculos y partes que serán enviados posteriormente al laboratorio. Digamos que si hay diferentes cadenas, la especie no estaría aparentemente en problemas. Una vez confirmado el estudio de su ADN, llegará la tercera parte de la investigación: realizar cruces entre poblaciones distintas para garantizar el crecimiento sano y diverso de las mismas, aumentar su número de una forma científica y responsable. Aquí en Bogotá pues hemos capturado animales en la laguna de Suezca, la embalse de Tominé, en el embalse de La Copa, en la laguna de Fúquene y en varios lugares. El futuro del capitán de la sabana pende de un hilo. Por ahora sigue en grave riesgo de extinción, habitando aguas contaminadas y sometido a la pesca, en algunos casos desmedida. De la investigación y de sus hallazgos depende que a mediano plazo se pueda salvar o se confirme su sentencia de muerte. Supongo, Roberto, que no en todos los ríos donde esta especie existía son ahora aptos para que vuelva a existir. Es decir, no todos los ríos cumplen con esas normas que el pez necesita. Indudablemente. Tristemente, ¿no? Obvio. Además, tristemente. Pero lo importante es que, por ejemplo, la recuperación del río Bogotá, que es uno de los más grandes que tiene la sabana, donde llega toda la vertiente hidrográfica, pues se logre dar. Si se recupera el río Bogotá, vamos a tener no solamente la sabana mucho mejor en cuanto a su calidad de agua, sino ríos como el Magdalena, donde muchas especies también están en peligro de desaparición. Okay. Bueno, muy bien, Roberto, muchísimas gracias. Bueno. Finalizamos el programa de hoy, de cierta manera como lo iniciamos musicalmente, con alguna sugerencia y algún recuerdo de ciertas versiones que se grabaron en la industria de la música por diferentes voces. Vamos a ver la siguiente. La siguiente es de Karen Souza, cantando a Daft Punk, la canción Get Lucky, que fue el primer sencillo del más reciente trabajo musical de este dúo de música electrónica. Ellos publicaron la original finalizando el 2013 y arrancando el 2014, Karen Souza, que es una experta haciendo versiones, ella se hizo muy famosa, de hecho, haciendo versiones de canciones de The Police, de Radiohead. Eso es importante citarlo también, Andrés, y es que hay artistas que son especialistas o están especializados en reproducir versiones. Exactamente, ella es una de esos artistas y pues en YouTube se hizo toda una celebridad. Aquí entonces interviene Get Lucky, le pone una onda de jazz y este es el resultado. Vamos a oírlo y con esto terminamos. Les deseamos a todos ustedes un muy feliz fin de semana. Nos encontramos de vuelta el próximo lunes aquí en 8:30. Como siempre, Julieta, con una sonrisa en el rostro nos despedimos. Chao.